Yamba mama 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 Om mama mama Yamba mama yamba mama Om mama Yamba
Shalom Aleichem a todos, bienvenidos. Hoy es un día muy especial. Es el aniversario del nacimiento de Rebbe Rashab, como bien dice Quique. Ustedes están viendo aquí. Nosotros estuvimos mucho de él. Él fue el que fundó la Yeshiva Tomchit Ninim, las primeras yeshivot especiales de Chabad en Europa, que después se trasladaron por todo el mundo, y fue el origen de todo lo que vino después. Muy bien, estamos aquí. El gran movimiento que llevó la palabra de la Kabbalah y la Hasidut, los Mayanot, los manantiales de Baal Shem Tov a todo el mundo. Y aquí estamos nosotros en la dimensión interior del Instituto Galeinai de Israel, trayendo todas estas enseñanzas, tal como las aprendemos de Rav Ginsburg, y con la alegría de poder conectarnos una vez más con ustedes
y de saber que hay mucha gente que está llegando y está acercándose, viendo lo que es la Torá Emet, y que Besrat Hashem, con la fuerza de toda esa gente que está viniendo, eh, está llegando todo esto a lugares donde nunca hubiéramos sospechado que podríamos llegar. Es una alegría muy grande y le agradecemos nosotros, en nombre del Rab Ginsburg también, por todo el esfuerzo que están haciendo, todo el grupo de gente, que son la mayoría de ustedes, para hacer que todo esto se haga realidad. Y uno comprende lo que nos dijeron nuestros maestros cuando recién comenzábamos y simplemente estábamos tratando de entender de qué se trata todo esto, cuál es la alegría de difundir la Torá y que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pienso que ustedes también están disfrutando de esto. Vamos a continuar haciendo un repaso rápido de lo que es el capítulo 10, que habíamos comenzado la clase anterior, si mal no me acuerdo. Estábamos, ¿no es cierto?, en la primera mitad del capítulo 10. ¿Quién de ustedes se acuerda exactamente? De todas maneras, vamos a leer rápidamente este capítulo. Quiero traer una meditación acerca de lo que es la alegoría, que tiene que ver con algunos comentarios que vienen aquí en este capítulo, y luego seguiremos adelante. Dice, no obstante, dado que la Torá habla en el lenguaje del hombre, a fin de modular para él el oído aquello que es capaz de escuchar, se ha otorgado permiso a los cabalistas para hablar alegóricamente de las sefirot. Habíamos estudiado que las sefirot son emanaciones que son una con la cabeza de Hu. Emanación significa una expresión de la luz infinita que es una con Dios, una con su esencia y que viene a traer la revelación a los seres creados. Las sefirot, las 10 sefirot, son la forma en que Dios decidió. Él podía haber decidido 5, 10, 1, 1000, infinitas. Él decidió crear el mundo con 10 sefirot. Y para nosotros es algo normal, no cabría en nuestra mente pensar que hay más de 10 sefirot. No hay en nuestra mente forma de entender que podría haber, aparte de mente, sentimientos, acción, inconsciente, podría haber otras cosas que nosotros no conocemos y que está dentro de la infinitud de Dios. Pero Dios decidió crear el mundo así, y entonces por eso ellos las llamaron luces, para que por medio de esta metáfora nos resulte un tanto más comprensible la naturaleza de la unidad del Santo bendito sea, cuando hablamos de la luz y del sol. En hebreo, la palabra alegoría o metáfora, como dice aquí, se dice mashal. Mashal. Y como toda alegoría se refiere a algo que nosotros queremos comparar con ella, eso se llama nimshal. Entonces, cuando nosotros hablamos de el sol y la luz que sale del sol, para mostrar cómo la luz que sale del sol es una con él, y que
no existiría si el sol no existiera. Y otra deducción importante de esto es lo que habla aquí en este capítulo que habíamos visto en la clase anterior, que al llamarla luminaria, eso significa que la luz, el sol, además de tener toda su energía interior, fue hecho para iluminar. Estas son palabras que aparentemente son perogrullo, son palabras de todos los días. Decir que el sol fue hecho para iluminar, cuando nosotros le estamos refiriendo para explicar lo que es la esencia de Dios, estamos diciendo que Dios necesita expresar su deseo de iluminar, de traer abundancia, de traer influencia a las criaturas creadas. Entonces, a pesar de que nosotros sabemos que Dios es uno, es omnipotente, Él no necesita a nadie, Él es completo, es todo, infinito, sin embargo, separó dentro de sí, o sea, le dio importancia dentro de sí uno de sus atributos, que es el placer. Dios decidió que el placer es importante y no hay mayor placer que el dar, y para dar hace falta que haya alguien a quien dar. Entonces todo el objetivo de la creación de los mundos es justamente para poder dar, y de ahí viene la palabra luminaria. Luminaria significa algo que emite radiación, que emite luz para iluminar a otro. Y ese es el mayor placer de Akadosh Baruj Hu. Y luego, para poder iluminar, hay que pensar cómo hacerlo de manera que el otro lo pueda recibir y que también sea placer para el otro. Entonces, por eso Dios creó el mundo con la cualidad de misericordia. La misericordia es la verdadera expresión de la esencia infinita de Dios dentro de este mundo y dentro de los sentimientos. Ahora, habíamos hablado muchas veces del problema de algunos cabalistas emet, cuando acá traducen palabra cabalista en el original en hebreo, está escrito Chochmei Emet. En hebreo dice de Chochmei Aemet. ¿Qué son Chochmei Aemet? Son los sabios de la verdad, los sabios de la verdadera, del verdadero conocimiento de Dios. ¿Por qué hay que aclarar esto? Porque la palabra cabalista ha tomado últimamente aspectos un poco diferentes a lo que es su origen verdadero. En realidad, la Kabbalah, como habíamos hablado siempre, el primer cabalista, digamos, ¿quién fue el primer cabalista? A ver si estudiamos bien hasta ahora todo este año y medio de clases. ¿Quién fue el primer cabalista de la humanidad, aparte de Dios? No, él no fue el primer cabalista. Cabalista en el sentido de lo que estamos... ok. Josefina ha contestado con una pregunta. Quiero saber si es una pregunta o fue de verdad.
Adán se mezcló ahí entre Abraham vino y KYO dice Adán también. Exactamente, el primer hombre fue el primer cabalista. Porque este quiere decir cabalista, como dice la palabra en hebreo, Jochmei Aemet, los sabios de la verdad, los sabios que conocen la verdad. Y Adán Arishon fue el primero. Por supuesto, después vinieron todos sus descendientes, uno por uno, y Abraham fue uno de los cabalistas eh, que comenzó a revelar en forma amplia y a todo el mundo. Hasta ese momento todavía se escondían en cuevas como Shem y Eber, que vivieron en Sfat, y allí fue a estudiar Jacob. Había cabalistas que enseñaban a sus alumnos. Abraham fue a enseñar la esencia de la Kabbalah a todo el mundo. ¿Cuál es la esencia de la Kabbalah? Que Dios es uno. Entonces, Dios es uno y su deseo es iluminar. Por eso los cabalistas compararon a Dios y sus atributos, o sea, sus emanaciones, sus revelaciones de luz para crear los mundos, con la luz del sol. Porque el sol no solamente es una fuente de luz, sino que está para iluminar. Ese es uno de los atributos que podemos entender de Dios a través de el sol y la luz. Habíamos estudiado la otra vez que ningún mashal, ninguna parábola es 100% verdad. ¿Por qué? Porque al sol le falta algo. ¿Qué es lo que le falta al sol? Que necesita que busquemos otra parábola que complete en cierta forma la parábola del sol y la luz para entender un poco mejor a Dios. ¿Qué es lo que le falta al sol que sí tiene Dios? Entonces por eso la parábola del sol no es tal como, no es exacto como el nimshal, como el objeto de la parábola. ¿Qué es lo que le falta al sol? Le falta conciencia de sí, estamos cerca. El sol, digamos que es domem, es inanimado, entonces no tiene, el sol no es infinito. Ese es otro problema de la palabra del sol. Exactamente, no tiene decisión propia. O sea que el sol no puede decidir en determinado momento dejo de iluminar y en determinado momento ilumino. Cuando nosotros estamos aquí en la Tierra y vemos que no está el sol, es simplemente porque se pone del otro lado de la Tierra o porque hay nubes. Pero el sol siempre está, como dice la canción. El sol siempre está y no deja de alumbrar en ningún momento. En cambio, Dios sí tiene ese poder de decidir si alumbra o no. Entonces necesitamos otra parábola para entender lo que significa ese deseo de Dios de iluminar. Y para eso usamos el ejemplo del alma del hombre. El alma, explican escritos de Hasidut, y es algo bastante paradójico de comprender, a diferencia del sol y de las criaturas inanimadas, incluso los vegetales y los animales no tienen posibilidad de decidir si van a crecer, si van a vivir, si van a dominar sus instintos. Sin embargo, el alma humana tiene la capacidad de decidir si ella se va a expresar a través del cuerpo o no.
tiene la capacidad de decidir qué va a expresar, cómo se va a expresar, de acuerdo a las herramientas que va a tener. Y entonces, a partir de eso aprendemos otra cosa más de esta parábola del alma humana, el nefesh, y es que el alma tiene la capacidad de tomar medida, o sea, medir, tener idea de cuáles son los atributos, de cuáles son las herramientas con las cuales Dios, Dios le dio para trabajar en este mundo y poder aumentar su capacidad. Entonces, así como el niño cuando es pequeño no tiene conciencia de sí mismo, no tiene keilim, como dice Ilana, no tiene herramientas, recipientes para expresarse, porque esa alma que tiene en su interior es la misma que va a tener toda su vida, en el alma no hay cambio. Pero sin embargo vemos que la forma de expresarse, la forma de desarrollarse, de comportarse de un bebé es diferente de la persona que va creciendo. Incluso los que estamos en contacto con chicos vemos como día a día los chicos van cambiando y van aumentando su capacidad de expresión y sus necesidades, cada uno en su medida. Entonces el alma tiene esa capacidad de poder influenciar sobre los atributos del cuerpo, que nosotros llamamos la mente, los sentimientos y la acción, o sea, sus vestimentas, y cada vez ir reforzando esos instrumentos para poder expresarse mejor. Entonces, eso es lo que llamamos libre albedrío. Libre albedrío de dejar que el alma, permitir que el alma se exprese en todo su esplendor. Entonces, está escrito que Shlomo Amelech dio 3.000 parábolas de cada asunto, así que nosotros hemos dado 3, digamos que tampoco podemos decir que tenemos la milésima parte de la sabiduría de Shlomo, porque estas parábolas que estamos dando no fue invento nuestro, son solamente enseñanza de los sabios, pero digamos, para entender quién fue Shlomo y quién son los Jochmei Emet, que tienen capacidad para entender a Dios dando 3.000 parábolas. Ahora, como decíamos antes, el tema de las parábolas es un problema. ¿Por qué? Porque, por un lado, hay que entender bien de qué se trata la parábola y cuáles son sus faltas, cuáles son sus limitaciones. Pero por otro lado, hay algo importante en las parábolas, que es saber dónde ubicarlas. O sea, qué parábola podemos utilizar para explicar determinado efecto. Entonces, hubo muchos cabalistas que, a pesar de que ellos conocían la Torá y sabían muchas cosas, erraron en la aplicación de las parábolas. Y a ellos se refieren cabalistas que están muy de moda últimamente. No estoy hablando de los que se llaman cabalistas, estoy hablando de los cabalistas de verdad, rabinos que sí son. Y de ahí surge una de las principales diferencias entre lo que es el Hasidut y los contrarios al Hasidut. El Gaón de Vilna, que es el sumum, el representante máximo de todos los llamados Litaim. Litaim se llaman esa corriente que nació en Lita, en la nación, el país de Lituania, más o menos en la época entre el Baal Shem Tov y los Merosaken. O sea, estamos hablando hace 200 años más o menos.
y de ahí surgió el problema de la aplicación de las parábolas. Todo fue ese. ¿Cuál es el problema de esta parábola? Que nosotros sabemos que la Kabbalah, el Arizal, habla de lo que se llama el Tzimtzum, la contracción de el Arizal en realidad no dice de qué, habla de la contracción inicial, y dice que él se contrajo a sí mismo. Entonces, el Gaón de Vilna y otros cabalistas importantes, ellos entendieron que la contracción, que es nuevamente una parábola, lo que nosotros llamamos ocultamiento, en aras de la revelación, ellos lo interpretaron en forma literal y pensaron que el ocultamiento, que la contracción fue en la esencia de Dios. Y esto tiene un problema muy grave, porque si nosotros decimos que la esencia de Dios es absoluta y no hay nada que no sea esencia de Dios, no podemos pensar que dentro de la esencia de Dios haya un ocultamiento. La palabra que es Hasidut para lo que es la esencia de Dios es lo que soy yo para mí. El ser humano, como ser humano, tiene muchos sectores que él mismo no conoce. Pero de lo que yo sí conozco, toda persona normal trata de ser consciente de todo lo que es, de no ocultar en ningún momento y revelar lo que es su verdadera esencia. Y es lo que decíamos recién, de que el alma tiene la posibilidad de reforzar su recipiente porque todo su interés es revelar su verdadera esencia. Entonces, esta palabra nos enseña que la esencia de Dios, por definición, Dios no quiso ocultar la esencia, lo que ocultó fue la revelación de la luz. Entonces el Tzimtzum, se dice en hebreo lo kipshuto, no es tal cual, sino que es simplemente una contracción, un ocultamiento de la luz para revelar, que iba a ser, revelar para crear los mundos. Entonces el Baal Shem Tov interpretó al Arizal de determinada manera, que Dios y su conciencia y su percepción de sí mismo es absoluto, y que para él no hay ningún ocultamiento. Entonces para él, en forma tal cual, no hay tzimtzum, no hay contracción de la revelación. La revelación es la luz, como habíamos hablado muchas veces, lo que es el nombre, lo que es la palabra, lo que se expresa al exterior. Entonces aquí vemos un ejemplo de lo que es una equivocación en la interpretación por tomar las cosas tal cual. Otro problema de las parábolas que viene, y eso sí se refiere a los que no interpretan la Kabbalah y la Torah como corresponde, es interpretar que todo es espiritual y no hay nada material. ¿Por qué? Porque está escrito en los escritos de la Risa, en el Zohar, en la Torah, Bichlal, todos los Jajamim, enseñaron que Dios es uno, que Él es todo, y que nosotros no podemos entender la verdadera naturaleza de Dios, porque Dios está por encima de toda existencia, como dice a continuación. Cuando la luz está dentro de su fuente, en el cuerpo solar está unida a él en la unidad absoluta, que sería la luz antes de la contracción. El cuerpo de la luminaria que emite luz, pues allí la radiación y luz es absolutamente un mismo ser con el cuerpo de la luminaria que ilumina y no tiene absoluta existencia por sí sola. Y precisamente de este modo y aún más es la unidad de, por un lado, los atributos del santo bendito sea su voluntad y sabiduría en el mundo de absolut, y su esencia y ser que se inviste en ellos, y se une a ellos en unidad perfecta de lo que ellos se derivaron y emanaron
De él, tal como a modo de analogía, la luz se expande del sol. Sin embargo, la unidad de Dios con sus atributos no es exactamente de este modo, sino de una manera que es remota y oculta a nuestra comprensión, pues sus caminos son superiores a nuestros caminos. Pero como debe adaptar a nuestro oído lo que él tiene que decirnos, lo que tenemos que escuchar, entonces podemos percibir y comprender que tal como la energía de la luz del sol que está unida a su fuente y es anulada en ella, no tiene un nombre propio, sino solo él, sino solo el de su fuente. Del mismo modo, todos los atributos del Santo bendito sea y sus sabidurías no son designados ni llamados en absoluto con estos nombres, sino son en relación con las criaturas. O sea, cuando nosotros decimos que Dios sabe, que Dios es bueno, que Dios es riguroso, la mano fuerte de Dios, su mano izquierda está apoyada en la tierra y su mano derecha en los cielos, todas esas son alegorías para determinar, para definir incluso códigos para referirse a cómo Él se expresa a nosotros. Pero esos códigos se están refiriendo a cosas que nosotros no podemos comprender. Entonces, muchas personas, tanto judías como no judías, llegan a la conclusión de que este mundo no existe, que este mundo no tiene valor y que es nada más que un lugar de tránsito para algo que en realidad tiene valor. Todo esto también viene con un problema de traducción, porque es verdad que toda esta etapa que nosotros vivimos es un proceso de preparación, de evolución, de refinamiento, para llegar a un estado ideal que nosotros llamamos redención o Geulah, y que tiene que ver con la llegada del Mashiach y con la llegada de un mundo superior, espiritual, donde las cosas se van a ver diferentes, donde se va a revelar la verdadera luz infinita de Dios y su esencia absoluta. Todo eso es verdad. Pero ¿qué pasa ahora? Dice el Rambam que cuando venga el Mashiach, e incluso cuando resuciten los muertos, en el momento anterior a la etapa de resucitación de los muertos, el mundo que minagono es, Olam que minagono es, o sea, el mundo no va a cambiar su naturaleza. Vamos a seguir comiendo, respirando, durmiendo, trabajando, las cosas van a seguir. Lo único que vamos a estar en un estado de armonía entre todas las personas y vamos a tener una ley que todos van a seguir. Van a cambiar muchas cosas, pero en realidad la naturaleza, la materialidad del mundo no va a cambiar, sino que es un proceso posterior. Entonces, algunos llegaron a la conclusión de que lo que estamos haciendo aquí, en realidad, ocupándonos de las cosas materiales, en realidad no ese es el objetivo en este momento, sino que tenemos que elevarnos por encima de la materialidad y ocuparnos solo de lo espiritual. Mientras meditamos en eso, vamos a escuchar otro nigún de Rav Ginsburg. Como ustedes ven, son nigunim de mucha alegría, de mucha felicidad, que fueron grabados en distintas actividades, distintos cursos y Farbrengen y Baduyot, o reuniones hasídicas donde se toman lejaim, se dice palabras de Torah. En este momento nosotros estamos haciendo un Idbadut, una meditación, una reunión hasídica entre todos nosotros, para aprender, para elevarnos, para fomentar la unidad entre todos nosotros y para cumplir lo que está escrito, que el hombre fue creado a imagen y semejanza. Así como Dios quiere tener placer y ser feliz, nosotros también. El Farbrengen, la reunión hasídica, es una forma de
ser feliz. Entonces vamos a poner música del Rav Ginsburg y los dejo meditar para que encuentren la respuesta a lo que estábamos hablando. Si el mundo en realidad existe, si el mundo es algo que merece la pena ocuparse de él, o simplemente dejamos todo de lado y nos ocupamos de lo verdaderamente importante que es lo espiritual.
Ok, veo por las respuestas que me están dando que estamos todos en concordancia. Vamos a leer algunas de las respuestas. Alfonso nos dice, bueno, en realidad la primera respuesta que he obtenido es de Ilana, que hay que hacer las dos cosas, ocuparse del material y lo físico, porque a Kadosh Baruj Hu quiere que este sea su morada. ¿Has entendido bien? Marina no solamente entendió bien, sino que actuó en consecuencia y se ocupó de las cosas materiales de este mundo preguntando cómo hacer una donación. Así que eso, aunque Marina haya pensado que eso fue una respuesta, fue una decisión propia, sin embargo fue una respuesta inconsciente y perfecta a lo que estábamos preguntando. Por supuesto, don Alfonso, que él es un hombre de extraordinaria tzedakah, él nos está diciendo algo muy sabio, que a estas cosas se refirió Shlomo Amelech: no seas demasiado justo ni demasiado sabio, al tiye tzadik arbe, jajam arbe. Dice Maimónides, refiriéndose a los que huyen del mundo y se prohíben demasiadas cosas, en la Mishneh Torah, ideas éticas. Cabe recordar que este lunes a la noche comienza la primera clase de la Kabbalah del Rambam, así que les pido a todos que difundan esto, que hablen con toda la gente que conocen, y va a ser algo muy importante que vamos a recibir al Rab Saifrani, un hombre de un temor y de un amor a Hashem muy grande. Él es Shohet, se ocupa de todos los días de sacrificar animales para que sean comidos, y sabemos que el Shohet tiene que tener una el Shohet tiene que tener un temor muy especial, porque cada acto que él hace, él no va a comer ese pollo posiblemente, sino que hay miles y miles de personas que van a estar influenciadas por eso que él hace, así que la responsabilidad es tremenda. Y así la responsabilidad también de que enseña a través del internet en estos momentos, que llega a miles y miles de personas, y tiene que estar pensando que lo que él dice tiene que influenciar a las personas como corresponde. Entonces, vemos cómo, a pesar de que la única existencia real es Dios, ¿qué significa existencia? Dice acá el Admon Zaken que Dios, que sus atributos son designados con nombres en relación con las criaturas superiores e inferiores que son traídas a la existencia. Le es concedida vida y son guiadas en su conducta por el Santo, bendito sea, por intermedio de su voluntad, sabiduría, entendimiento y comprensión, los que se invisten en sus sagrados atributos emocionales, como fue declarado en el Midrash. Por medio de 10 cosas fue creado el mundo, con sabiduría, con entendimiento y comprensión, y ahí enumera las 10 sefirot. Como está escrito, Dios fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con entendimiento, con su comprensión se rasgaron las profundidades del abismo, y como lo expresó el Yao, tú has producido 10 tikunim, 10 vestimentas, y nosotros los llamamos 10 sefirot, para a través de ellos dirigir mundos ocultos no revelados y mundos revelados, y a través de ellos tú te ocultas. Entonces, a partir de las palabras de los profetas, que el mundo por venir, y que las almas, y que todas las cosas que sabemos que es verdad, los que no entienden llegan a la conclusión de que en realidad este mundo no tiene importancia, que tiene que ser despreciado, y cuando se habla del mundo se habla de uno mismo. Entonces, eso también trae una demostración de que a pesar de que las palabras hablen de amor, de paz, del prójimo, sin embargo,
eso demuestra un verdadero desprecio o en realidad una desvalorización de lo que es su propio ser, de su propio cuerpo y por supuesto del cuerpo de los demás. En las personas pacíficas eso no trae demasiada consecuencia, de consecuencias tan drásticas, pero cuando esto es enseñado a personas eh, agresivas, en todo sentido, no necesariamente físicamente, entonces esto trae la consecuencia de que vemos constantemente, desde la muerte y guerras y todo eso, que traen las religiones que surgen de estos puntos, a separaciones matrimoniales entre la familia, entre los amigos, separarse de la comunidad, separarse de lo que es el, el origen de donde uno sale verdadero. O sea, eso es el principio de la disgregación. La disgregación es lo contrario de la vida. Trae depresión, trae desesperanza, trae un sentimiento de Yehush. Ilana, ¿cómo se dice Yehush? De desesperación, o sí, como de rendirse, como de bajar los brazos, sí, desesperarse, desesperanzarse, digamos, perder la esperanza. Entonces, imagínense cómo las consecuencias que pueden tener un pequeño error en aplicar las parábolas para referirse a cosas que no comprendemos. Y eso se expresa no solo en las palabras, sino en la actitud y en la forma de ser de las personas. Por eso les acabo de poner los nigunim del Rab Ginsburg, porque incluso el Rab Ginsburg, en los nigunim, hay nigunim alegres, hay nigunim que son más de introspección, de meditación. Sin embargo, no hay nigunim tristes, no hay nigunim que sean de desesperación o de Yehush, de bajar los brazos, sino que incluso los nigunim más profundos y que salen del sufrimiento son un grito, un clamor a Kadosh Baruj Hu para que Él se ocupe de revelarnos la verdad y sacarnos del galut, del exilio. Entonces, los nigunim hasidim verdaderos, uno siente que está gritando el corazón y pidiéndole a Dios, o sea que son una muestra de, eh, de fe, de confianza en Dios. Y todos tienen fuerza, tienen un poder que transforma a la persona. Entonces, eh, para concretar la idea, vamos a definir entonces si en realidad el mundo existe o no. ¿Qué significa existir? Que Dios lo creó y es. En hebreo eso se llama yesh. Como decimos que Dios creó algo de la nada, ser algo es yesh. La traducción directa de yesh sería ser o hay, porque esto no cambia el hebreo, ahí está, yesh, ser, estar, to be, no to be, somos o no somos. Hermoso, hermoso. Ilana, Gan, Nun. Hermoso. Cualquiera que mire este chat va a estar pensando que estamos haciendo
una clase de meditación en la desesperación, pero al contrario, simplemente necesitaba traducir la palabra. De todas maneras, es verdad, como he explicado muchas veces, que lo infinito no se puede transformar en algo limitado. Que la creación, en cada uno de sus puntos, va aumentando el ocultamiento de la divinidad, de la luz infinita, y va transformándose cada vez más en algo que desde su punto de vista es algo que está separado. Pero sabemos que ese ocultamiento es nada más que para las criaturas. Como decíamos antes, el ocultamiento no es tal cual. Pero de todas maneras, a pesar de que sea un ocultamiento infinito y de luz infinita, nunca se va a poder llegar a crear un mundo material. Entonces, ¿este mundo material existe o no existe? Existe, pero no a través del proceso del ser y Shalshelut, sino existe porque Dios hizo descender su propia esencia a los mundos inferiores para que los mundos inferiores sean. Y esa es la verdadera existencia de este mundo material. Que además de todo el desencadenamiento y el desarrollo, la evolución de los mundos desde el punto inicial de la revelación hasta este mundo múltiple que nosotros conocemos, hay infinitos mundos y hay desencadenamientos. Sin embargo, este mundo es todo eso investido dentro de la materialidad, porque Dios decidió que quiso vivir dentro de un mundo limitado, un mundo material. Entonces, esa es la novedad que trae el Hasidut. Los cabalistas que no adoptan el Hasidut, entonces no pueden comprender esto y a pesar de que ellos mismos no desprecian la existencia y el mundo, sin embargo deben entender y dan lugar a que la gente que no entiende de qué se trata comprenda mal y piensen que este mundo no existe en realidad. Sin embargo, el mundo sí existe. ¿Por qué? Porque Dios quiere que exista. Si Dios no quisiera que exista, no existiría. Pero de momento que nosotros lo vemos que existe, es porque Dios quiere que exista. Y quiere que exista algo que nosotros percibamos como algo verdadero, algo concreto, para que nosotros, en lo que se llama la luz Or Joser, la luz que vuelve, se lo retransmitamos a Él. Y como está escrito, Ani Ua Rishon, Ani Aharón, yo soy el primero y yo soy el último, ¿qué significa? Que así como Él está en la esencia infinita, uno y único y oculto y separado completamente de las criaturas, Él también es ese mismo Aharón en lo último. ¿Qué es lo último? En este mundo material. Así como está en su esencia, también está en este mundo material. ¿Por qué hay diferencias de graduación, de matices entre la esencia, la luz infinita, el mundo de Atzilut, el mundo de Briah, el mundo de Yetzirah, Asiá, el mundo material? ¿Por qué hay diferencia? Simplemente porque él lo modula para que haya distinto nivel, pero todos tienen su nivel de existencia. Si nosotros los separamos, lo consideramos como una existencia en sí misma, cada una de sus partes, eso es simplemente idolatría, es separar la unidad de Dios. Pero si nosotros lo consideramos, así como explica el Rebbe, que Él y sus atributos, sus emanaciones son uno con Él, entonces todo existe en Él, y este mundo material es parte de Él mismo, y la forma en que el alma se inviste en el cuerpo y trabaja. El alma es la parábola de la luz infinita de Dios y su esencia, y el cuerpo es la parábola de este mundo material. Así como el alma, como Dios se quiere revelar en este mundo material, el alma se quiere revelar a través del cuerpo.
y los que son sensibles ven en la otra persona qué es lo que se revela de esa alma que hay en su interior. De la misma manera que los que son sensibles ven en este mundo material nada más que una manifestación de Dios en lo alto. Ahora que hemos profundizado más en este tema y ustedes se habrán dado cuenta de las insinuaciones y parábolas que he dado a dónde apuntan, quiero pasar a la segunda parte de este capítulo 10 para terminar el capítulo 10 hoy, seguir la semana siguiente con el capítulo 11 y en 1, 2 o 3 semanas terminamos el Shara y Hut Bemuná, el portal de la unificación y de la fe. Vamos a ir a comenzar el libro Tanya desde el principio. Entonces, está explicando el Admura Zaken cómo, a qué se refiere con la Sefirot. Entonces dice, por ejemplo, en el primero de los 6 días de la creación se reveló el atributo de Gesed, que es bondad, compuesto de todos los sagrados atributos y emociones de Dios con su voluntad, sabiduría, entendimiento y comprensión investidos en él. Está hablando del principio de interinclusión que trae la Arizal, que todo está incluido en todo. Y con este creó la luz a través de la ascensión haya luz, que es la expansión y el flujo de luz hacia el mundo desde arriba, y su expansión en el mundo de un extremo al otro. Esta creación de luz es una expresión del atributo de bondad. Sin embargo, puesto que el atributo de Gesed incluye también el atributo de Geburah, rigor o poder, a ello se debe que la luz no fuera tan espiritual como la real luz suprema, y también que se invistiera en este mundo que es finito y limitado, pues es un viaje de 500 años de la tierra hacia el cielo, de este a este. De manera análoga, en el segundo día se reveló el atributo de Geburah, compuesto de los demás atributos emocionales, y su voluntad, etc., y con él creó Dios el firmamento, a través de la sección haya un firmamento en medio de las aguas, y que dividía las aguas de las aguas. Esta separación de las aguas por el firmamento es una expresión de tzimtzum y restricción, que son Geburot, para ocultar las aguas espirituales superiores de las aguas inferiores. A través de esta separación de las aguas superiores de las inferiores se volvieron materiales. El atributo de bondad está incluido en este, pues el mundo es construido con bondad, de modo que aún puede prevalecer Geburah, y esta es atenuada por el atributo de Gesed, pues todo esto es a fin de que aparezca tierra seca, y sobre ella vive el hombre para servir a Dios, y así con todos ellos. Habíamos visto en la clase anterior cómo Dios creó el firmamento, y allí separó lo que es espiritual y lo material. Entonces digamos que ese es el momento definitivo en que, como está escrito en el primer día, todo era tohu vabohu, todo estaba revuelto y en caos, que significa que no había una separación neta para la creación entre lo que es espiritual y lo que es material. Y cuando en el segundo día, a través de resaltar su atributo de Geburah, creó los mundos, creó el firmamento, ahí separó lo que es material de lo espiritual. No es que antes no había material espiritual, sino que estaba mezclado, y ahí los separó. Entonces vemos aquí que el atributo de Geburah, que es separación y restricción, tzimtzum, en realidad también es en aras de la revelación, en aras de crear algo. Y entonces la otra conclusión es que no es que el segundo día utilizó solamente Geburah y el primer día utilizó nada más que Gesed y el tercero Tiferet y así hasta el séptimo día, sino que en cada día utilizó todas las Sefirot, incluso las 10 Sefirot, pero hizo prevalecer una de ellas. Este es un concepto muy importante que hay que meditar, que no lo vamos a tocar ahora,
porque es algo más, eh, es un tema bastante extenso que lo vamos a tocar en otro momento. Y es este el pensamiento de Eliyahu, que Eliyahu expresó en Tikkunim. El objetivo de la emanación de las Sefirot fue para mostrar cómo el mundo es conducido con equidad y justicia. Equidad es ley, justicia, piedad, toda, y la revelación de los atributos es para mostrar cómo es conducido el mundo. Pero no es que tú tengas una equidad conocible, que es la ley, ni una justicia conocible, que es piedad, ni ninguno de estos atributos en absoluto. Les voy a dar aquí el link de esta página para que puedan entrar y repasar. Y en este lugar está el citas que tenemos que estudiar todos los días. Y allí se encuentra este capítulo 10. Vamos a traer ahora un poquito algunas ideas de Rab Ginsburg sobre este capítulo 10. Y ella explica aquí, en este capítulo, el Admon Zaken, trayendo la Akdamá de Tikkunei Zohar, de Patach Eliyahu, que leemos, como dijimos en la clase anterior, antes de Shabbat, de Karinan Lon Eser Sefiran, y fueron llamadas, las llamó a estas vestimentas 10 Sefirot. Dice el Rabbi Ginsburg, por supuesto, esto se refiere a la sabiduría de la Kabbalah. En la sabiduría de la Kabbalah, las 10 Sefirot, hay tres explicaciones, hay tres formas de enfocar lo que es el tema de Sefirah, el concepto de lo que es Sefirah. Ustedes saben que Sefirah viene de la raíz, es Samach Pei Reish, y tienen tres formas, como está escrito en el Sefer Yetzirah, que con tres creó Dios el mundo, con Sofer, Sefer y Sipur. Sofer se podría traducir como el escritor, Sofer es el que escribe, Sefer es lo escrito, perdón, Sipur es la historia que hay dentro del libro, y Sefer es el libro propiamente dicho. Que estaba bien como lo había puesto antes, ¿ves? Sofer, Sefer y Sipur. Esto tiene un orden, por eso me cuido de no cambiarlo. Ahora, hay tres explicaciones. Sefirá como Mitzpar, es lo que habíamos dicho antes respecto al Sefer y el Tzilá, que Dios creó el mundo con 32 senderos de sabiduría, y esa sabiduría son las 32, son 22 letras y 10 sefirot, y también dice que Dios creó el mundo con Shloshá Sefarim, con 3 libros, pero en realidad se refiere a que son 3
formas de la raíz Sefer, Samach Pei Reish. Una que es Sofer, Sefer y Sipur. Ahora, respecto a la palabra Sefirá misma, que como ustedes vienen de la misma raíz, puede ser entendido de tres maneras. Puede ser entendido como Mispar. Mispar quiere decir número, o en una forma más parecida a la palabra Sefirá, cifra. Ustedes ven como la palabra cifra viene de la palabra Sefirá, evidentemente. Después hay otra expresión de Sefirá que es Sipur, o mejor dicho Sapur. Sapur. Y otra forma es Sapir o Safir. Entonces, perdón, Mispar tiene que ver con número, Sipur o Sapur tiene que ver con libro, con contar, con historia. Entonces vamos a poner historia. En castellano contar números y contar historias se dice de la misma manera. Entonces esto sería más bien contar historia. Después hay otra forma que es Sapir. Sapir tiene que ver con la palabra Eben Sapir, la piedra del zafiro, que es esa piedra que es transparente y la luz que pasa a través de ella no es deformada para nada. Es el verdadero zafiro puro. Se escribe con Z, ¿verdad? Ok. Entonces la palabra Sefirá, que viene de Samach Pei Reish, que es Sofer, Sefer y Sipur, específicamente para Sefirá, tiene que ver con Mispar, que es el número, Sipur, que es una historia o contar una historia, y Sapir tiene que ver con la piedra de zafiro. Entonces, a través de estas tres expresiones podemos entender también que es una sefirá. Entonces, Mispar es con respecto a lo que son las cifras, los números. Los números están conectados con las leyes de la naturaleza. Es la fuerza de construcción que hay dentro de la sefirá. Y por eso tiene que ver con la, la dimensión de Olamot de la Sefirot. O sea, lo que es Mispar, que son los números, tiene que ver con el poder de construir que hay en la Sefirot, de crear mundos. En cambio, Sipur tiene que ver con la Sefirot en el sentido de Sipurim, de historias. Y el Sipur tiene que ver con el sentido del oído. Y todo lo que es escuchar tiene que ver con el nivel, con la dimensión de las neshamot, de las almas. Entonces,
podemos ver aquí, podemos hacer aquí otra extensión de nuestro cuadro y ver cómo lo que nosotros llamamos cifra tiene que ver con los mundos. Todos pueden ver todo el ancho de la pantalla, están viendo las palabras que yo escribo. A lo mejor vamos a ok. Entonces, el concepto de número de Mispar que tiene que ver con la sefirá, por supuesto acá también estamos hablando de las distintas parábolas para entender lo que son nada más que expresiones de Dios y que son una con Él. Entonces, tenemos que aplicar el principio que decíamos recién, que no podemos tomar a las parábolas tal cual, sino que tenemos que entender cuáles son sus limitaciones. Por eso aquí nos traen 3 parábolas de lo que son los sefirot, para entender un poco de qué se trata. Entonces, por un lado, sefirá tiene que ver con los números, con mispar, que ustedes saben que Olam viene de la palabra Belén, que quiere decir ocultamiento, pero de todas maneras, los mundos son la primera revelación de la existencia de cosas del Yesh, como decíamos antes. El Baal Shem Tov trae que hay 3 niveles: Olam, Olam, Nefesh, Olam, Neshama y Elokut. Esto que significa mundos, almas, divinidad. Son 3 conceptos muy importantes. Entonces, el primer concepto de Sefirá tiene que ver con la creación de los mundos. El segundo tiene que ver con la creación de las almas, que es un nivel, por supuesto, superior con respecto al anterior. También pueden hacer la comparación entre las parábolas de lo que son los números, las matemáticas, que tienen que ver con este mundo, y las historias, que las historias, los cuentos, tienen que ver más con la expresión de la Neshama, tanto el hablar, como dice el Rab Ginsburg, oír, el sentido de la audición tiene que ver con el alma. Por eso cuando hay alguien que se desmaya, se le dice su nombre al oído y él se despierta. Tiene que ver con las historias de los tzadikim, y en tu pueblo son todos tzadikim. Y Sapir es una piedra preciosa que viene de la palabra, tiene que ver con la palabra or, luz. Es una luz sagrada, una luz muy preciada, que tiene que ver con el sentido de la vista, por supuesto, y tiene que ver con la dimensión de la divinidad de la Sefirá. El Sefer Yetzirah, que tiene que ver con Abraham Avinu, es el primer libro de la Torá oral que hay en la biblioteca del judío, y también es el primer libro de Kabbalah. No se olviden que la Kabbalah es parte de la Torá oral, así como es el Talmud y es
la Halajá, el Shulchan Aruch, los Midrashim, la Mishnah, todo eso que es Torah oral, también es parte de la Kabbalah. Y por eso fue desarrollado en su momento por la misma persona. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, Rabbi Gia, Rabbi Yitzhak, todos los jajamín que habla del Zohar, ellos eran los sabios que determinaron las leyes y escribieron el Talmud. Rabbi Yehuda Nasi, todos grandes cabalistas que figuran en el Sefer Yetzirah, Rabbi Meir Balanés. Entonces, el Sefer Yetzirah es el primer libro de Kabbalah que se dice que fue hecho por Abraham Avinu, o sea que él lo hizo como Sefer a partir de la sabiduría que tenía Adam Rishon, pero Rabbi Akiva fue el que lo hizo como libro tal cual. Abraham Avinu lo sabía como sabiduría interior. Rabbi Akiva lo hizo así como él es el padre de la Torah oral, él hizo el primer Sefer de la Kabbalah, escribiendo en forma de Mishnayot también, como en el Talmud y la Mishnah, el Sefer Yetzirah. Y dentro de los primeros conceptos del Sefer se encuentra justamente el tema de Sefirah, como decíamos antes, de los 32 caminos de la sabiduría. Entonces, vemos que hay tres definiciones. La definición más simple y superficial, digamos, sería mezclar como número. Una más interior es la de Sipur, la de una historia que se cuenta que es una parábola de lo que son las Sefirot, o sea, revelar una cierta historia, algo que yo puedo escuchar y puedo captar. Pero la explicación más interior, entonces, es que la Sefirá viene de la palabra sapir, que es una piedra preciosa que alumbra desde su interior y no distorsiona la luz que transmite. Se explican en los libros de Kabbalah y Hasidut que cada uno de estos tres conceptos, Mispar, Sipur y Sapir, tienen que ver con tres recipientes, con tres instrumentos que hay en toda Sefirá. Lo exterior, lo intermedio y lo interior. Habíamos estudiado en el Arizal que así como hay una luz que rodea los mundos y es exterior por fuera de los recipientes, y hay una luz interior que llena los mundos, Or Amenalé y Or Asober, así también los recipientes se dividen, pero en tres partes. Hay una parte exterior, y hay una parte interior, y hay una parte intermedia. Entonces, el Kabbalah Hasidut explica que estos tres niveles de la Sefirot, que nombrábamos recién, también tienen que ver con estos tres niveles de los recipientes. Entonces, el nivel exterior de los recipientes de cada Sefirá es el concepto del mundo. El nivel intermedio es el concepto del Sipur, de la historia. Y el nivel interior, o Pnimi, es el de la piedra preciosa que hay en su interior. El Gaón de Vilna explica que hay tres sabidurías, que son tres niveles que tienen que ver con estos tres niveles de los recipientes. Entonces, acá podemos agregar, y para los que transcriben las clases, vamos a escribirlo aquí. Después yo en las transcripciones lo voy a poner en hebreo. Entonces, con respecto a estos tres niveles,
Hay un nivel exterior, que es el número o cifra. Hay un nivel intermedio, que es la historia o el cuento. Y hay un nivel interior, que es la piedra de zafiro. Y dice el Gaón de Vilna, entonces, que hablamos hoy del Gaón de Vilna, que decíamos que era un cabalista muy grande, que esta parte exterior, entonces, es Jochmat HaCheshbon. ¿Qué es Jochmat HaCheshbon? Los que saben un poco de hebreo, ¿qué significa Jochmat HaCheshbon? El Jochmat HaCheshbon entonces es la matemática, por supuesto, el nivel intermedio, entonces, es Jochmat HaNeginah, que es Jochmat HaNeginah. Y Lana, no lo digas porque vos sabés todo esto. Jochmat HaNeginah, que es la sabiduría de la música. Y el tercero, que es la piedra del zafiro, que es ¿cuál es la tercera Jochma? Está en la matemática, que representa todas las ciencias y que tiene que ver justamente con los mundos. Gracias, Medira. Vamos a terminar la clase en estos 11 minutos. Hay una Jochma intermedia que es Jochmat HaNeginah, que es la música, que tiene que ver con las almas. La música sale del alma. Y hay un nivel interior que es la luz de la piedra de zafiro, que es Jochmat Jochmat, la verdadera Jochma. ¿Cuál es la Jochma verdadera? Jochmat Torah. Por eso la Torah es llamada Torah Or, Torah Luz. De estos son los tres niveles. Quisimos traer un poco algunas explicaciones básicas del Rav Ginsburg respecto a esto, y luego hacer otras explicaciones interesantes. Entonces, dice el Rav Ginsburg que en realidad lo que acabamos de definir, que son las sefirot, tiene que ver con con el tema de la construcción, con el tema de la estructura de las sefirot. Pero como dijimos antes en las parábolas, aparte de tener una estructura que es como Dios creó las cosas, todas las cosas tienen además un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Dice el Sefer Yetzirah, y leímos del Zohar al principio lo que dijo Rabbi Itzhak, Rabbi Itzhak, en la introducción, de Bey Eliyahu, lo que leemos antes de
de Shabbat el viernes, decimos Leanagá Beon Almin. Creó 10 sefirot para crear, para conducir con ellas el mundo. Entonces, lo que hablamos recién es respecto a la estructura, a las facetas de la sefirot, y luego agrega que todo esto es para crear y conducir los mundos. Entonces, con respecto a lo que tiene que ver al todo el proceso de la creación, la sefirá tiene ahora otro concepto que ustedes también conocen y que a veces, por eso la palabra sefirá se traduce como esfera. ¿Por qué? Porque la esfera es circular y la construcción de los mundos se refiere a la naturaleza del mundo, la naturaleza de los mundos con las que Dios conduce. Entonces, esas leyes de la naturaleza tienen que ver con el concepto de esfera de la sefirá. Lo anterior tiene que ver con el concepto de la estructura, de la forma en que Dios creó los mundos. Y esta explicación de la sefirá como esfera tiene que ver con su tarea. ¿Cuál es el tafkid? ¿Cuál es el, el trabajo, el servicio que le dan a Dios las sefirot? ¿Para qué las creó? Para que con ellas conducir el mundo. Y por eso se llama circular, porque en la naturaleza son círculos, tanto en forma circular son los ciclos, las leyes de la naturaleza, y también vemos que toda la naturaleza está construida en círculos y se desarrolla y crece de una capa interior a una capa exterior que la rodea. Exacto. Los ciclos naturales, y como vemos en los árboles que van creciendo, ensanchándose de adentro hacia afuera, van creándose círculos nuevos. Entonces, a medida que se van creando capas interiores, van desplazando las capas exteriores y va formando círculos. Es como esa torta que a veces se ve por ahí, una torta de queso, que se prepara así. Se toman 2 porciones de harina con leche y queso blanco, y a uno se le pone vainilla y azúcar, y a otro se le pone vainilla, azúcar y chocolate. Entonces tenemos 2 recipientes con una pasta líquida más bien. Entonces se pone en una asadera redonda y se echa un poquito de la parte blanca, y después lentamente en el centro de la de la fuente se echa un poquitito de la parte negra de chocolate, luego se va poniendo otro poquito lentamente, y así de adentro hacia afuera eh, lo que vamos poniendo en el centro va expandiendo lo que está alrededor, y se van formando círculos. Es una torta que a mi hija Yudi le gusta hacer mucho, una torta de queso muy rica, que muestra cómo se rigen las leyes de la naturaleza. Entonces vamos a continuar la semana que viene con este tema, porque hay cosas muy interesantes que nos explica el Rabín sobre este capítulo 10. Y a las mujeres les pido que o le pidan a mi esposa, o a lo mejor está en internet la receta de esa torta tan rica de chocolate que se forman círculos, y que cuando se corta una porción se ven líneas paradas. Generalmente uno cuando corta una torta se ven líneas horizontales. Wow, ¿quién ha aumentado el tiempo de la clase? ¿Alguien ha aumentado el tiempo de la clase o fui yo? Wow, parece que apreté mal un botón y se aumentó de nuevo.
Lamentablemente no voy a poder seguir porque luego comienza la clase de Benay Noach y tenemos que ir a descansar. Entonces, después de haber pasado por la filosofía, por la matemática, por la ciencia, por los mundos espirituales, los materiales, por el mundo de la comunicación y terminado con el mundo de la gastronomía, con la receta de la torta, vamos a decir que pongan en Facebook y manden por internet a nuestras mujeres la receta de esta torta que es muy buena. Vamos a dar finalización a nuestra clase y como a las 10 va a comenzar la clase de los Benay Noach, vamos a poner un poquito más de música de estos Nibunim cantados por el Rav Ginsburg, que son tan inspirativos, los 5 minutos. Sí, creo que en un momento pasó la receta. Muy bien. Vamos a escuchar a Rav Ginsburg en una de sus melodías y nos vamos despidiendo. Hoy fue una clase muy alegre, divertida, a mí me gustó, no sé a ustedes, espero que también. Y le decimos Shabbat Shalom a aquellos que no los vamos a ver, pero acuérdense que dentro de un ratito comienza la clase de los Benay Noach, y en los Benay Noach estamos tocando un tema muy importante que es el libro de la educación, que fue traducido y esperemos que pronto podamos ponerlo a disposición de todos ustedes. No se olviden, ¿me están escuchando? La música está muy alta. No se olviden que contamos con ustedes para que sigan aportando cada día más y más. Tenemos muchos proyectos. Estamos por empezar a transmitir los shiurim del Rav Ginsburg directo con traducción simultánea en castellano. Tenemos los CD de música ya a disposición de ustedes en todas partes del mundo, así que vamos a decirle a los distribuidores vamos a decirle a ustedes que se contacten con los distribuidores para que se les hagan llegar. Estamos preparando un libro para imprimir. Dentro de los varios libros que ya tenemos listos, vamos a ir imprimiendo de a uno. Estamos preparando seminarios, viajes de Rav Ginsburg, seminarios aquí. Y todo eso necesitamos que haya mucha gente. Así que contamos con que ustedes van a seguir aportando, así como dio el ejemplo Marina, que vive en Londres. Pidan todo lo que necesiten a Galeinai. Incluso hemos traído hoy algo muy lindo, que es este póster, que ustedes lo ven, se llama Aleph Lamed Pei, y son todas las letras del Aleph Bet, y abajo cada letra, así como la Aleph es Aleph Lamed Pei y significa Emet, Lamed Pija significa la verdad enseña tu boca. Cada una de las letras, al escribirla por separado, son las iniciales de palabras que tienen que ver con versículos de la Torá traído por Rabbi Akiva. Esto también los vamos a imprimir en distintos países, así que también pueden pedirlo. Está a la venta a un precio muy económico, plastificado, se puede colgar en la pared. Y tenemos medidas también mayores, como ustedes ven aquí, para colgar en los colegios, en las paredes, de todos lados. Y hay una medida pequeña también para los que necesiten algo más pequeño. Bueno, no los voy a distribuir ahora. Y
Esto está todo en hebreo, le vamos a poner algunas explicaciones en castellano también. Así que, Meira, si quieres recibir esto, me avisas, te lo mando por correo, no tengo ningún problema, luego hablamos. Y así todo. Tengo un libro muy importante que Besrat Hashem, Meira, te voy a enviar también en hebreo. Así que después estamos en contacto, me das bien tu dirección para que te mande el libro y todos pónganse en contacto para poder recibir todas las cosas que tenemos y también cada uno que sea distribuidor, si lo puede pagar en el momento, si lo puede pagar después una vez que lo vendió, todas las posibilidades son válidas. Necesitamos que cada uno se transforme en un motor de ventas y de distribución de todas estas cosas que tenemos que hacer. Entonces me despido, voy a dar terminada esta clase porque si se junta con la otra va a haber problemas técnicos y Besrat Hashem, nos vemos luego o nos vemos el domingo con las clases que acostumbramos y estamos preparando un nuevo curso que en realidad no sería un curso sino actividades especiales para chicos con una morá que les va a contar historias, pero contadas de tal manera que los chicos se divierten. Entonces, Besrat Hashem, prepárense porque viene una época muy especial en Galeinai, en la dimensión interior, con muchas sorpresas, con muchas actividades y con mucha energía para gastar. Litraot, lejaim a todos. Vamos a dar por terminada la clase. Los saludamos. Adiós, adiós. Shalom, bendiciones desde la tierra de Israel. Ki Hashem Elokeinu